Wadi al-Hitan en Egipto, también conocido como el Valle de las Ballenas, es la clave de la evolución de las ballenas. Los científicos han excavado numerosos fósiles en Wadi al-Hitan, descubriendo los huesos de las rodillas de las ballenas, los huesos de las piernas y los huesos de los pies. Aunque los fósiles en Wadi al-Hitan ciertamente no son los más antiguos en el mundo, su gran número y notable preservación, incluso algunos contenidos del estómago todavía están intactos, los hacen invaluables para los paleontólogos y científicos evolucionistas. Por esta razón, el Valle de las Ballenas de Egipto fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005. La justificación detrás de este honor es aún más evidente cuando se considera la diversidad de fósiles observados en Wadi al-Hitan. Además de los impresionantes fósiles de arqueocectos, el más grande de los cuales mide 21 metros de largo, los fósiles de otros animales tempranos como tiburones, cocodrilos y tortugas también se encuentran en el sitio. Wadi al-Hitan puede ser difícil de alcanzar, por lo general recibe solo 1000 visitantes cada año, pero para los pocos afortunados que llegan allí, les espera un asombroso oasis que documenta millones de años de vida marina costera. El Tapón de Darién es una zona pantanosa, un bosque denso ubicado entre Colombia y Panamá, que ha sido históricamente infranqueable para los viajeros. Sus características geográficas han sido impedimento principal para que exista una migración masificada hacia la zona de Norteamérica. Esta zona de unos 160 kilómetros de longitud, conocida también como la región de Darién, pertenecía a la extinta Nueva Granada. En Colombia, Panamá y algunos países de la región tienen esta zona como una especie de muro de contención para evitar el paso fácil entre los dos subcontinentes. No hay carretera. La más cercana es la autopista panamericana proveniente de Colombia y se interrumpe justamente al llegar a esta zona. Los bosques, los pantanos, los ríos impidieron que se desarrollaran los mecanismos de transportes tradicionales en los países. Sobre todo desde Panamá, país que está más cercano al Tapón de Darién y cuyo gobierno ha reiterado su negativa a construir vías de comunicación. Esta zona seguirá siendo una especie de protección para ese país. La protección sería tanto para Panamá como para Estados Unidos, así como los asentamientos indígenas en la zona. Estos tres frentes aseguran que la construcción de una carretera, o el alargamiento de la carretera panamericana, pondría en peligro la vida de los nativos, así como la supervivencia de su cultura. Pocas son las descripciones que existen sobre esta zona. Y eso tiene una explicación sencilla: no ha habido grandes expediciones hacia el Tapón de Darién. Los pocos exploradores que se han atrevido a acercarse y cruzar, afirman que está en las mismas condiciones en las que la hallaron los colonizadores españoles, en el año 1510. El Tapón de Darién está muy vigilado. El tráfico de drogas es un peligro constante en la zona que bordea el Tapón de Darién, incluso dentro de la zona pantanosa. El incremento de restricciones para los traficantes marítimos hizo que estos voltearan la mirada al traslado ilegal de estupefacientes dentro del Tapón de Darién. También los ataques a asentamientos, caseríos o poblados cercanos, todo a manos de bandas armadas de la zona. Quienes vayan a transitar por la zona deberán someterse a fuertes escrutinios policiales. Incluso, estar sometido a designios como devolverse si las autoridades policiales lo requieren. Cuando hablamos del Valle de la Muerte, ya nos imaginamos un sitio con unas condiciones muy extremas y en el que no nos gustaría estar si no es bien comunicados y sabiendo perfectamente cómo salir de allí. Y si encima de esto, vamos dentro de este valle a un sitio llamado el Campo de Golf del Diablo, ya podremos imaginarnos la clase de paisajes que nos esperan. El también llamado Devil's Golf Course, es un lago superficial hecho literalmente de sedimentos salados, que en este caso toman formas muy curiosas y un poco menos suaves que otros salares del mundo. Este lugar lo encuentras en el desierto de Mojave, en el oriente del estado de California, en Estados Unidos, dentro del reconocido Parque del Valle de la Muerte.
Aunque la lluvia cae varias veces al año inundando algunas partes del valle, este lugar está un poco más arriba por lo que las aguas nunca llegan hasta allí, dejando todo este lugar intacto. Y es por esto que todas las piezas de minerales y sales se encuentran intactas y debido a la erosión del viento han ido adquiriendo unas formas que son realmente increíbles. Antes se creía que los sedimentos de este salar llegaban a los 300 metros de profundidad, pero después de algunas excavaciones se ha descubierto que en algunas partes alcanza a llegar hasta los 2700 metros. Te recomiendo dar una vuelta y descubrir estas obras esculpidas por la naturaleza al tiempo que te imaginas cómo sería jugar golf allí. El volcán Kawaijen en Indonesia mide 8,660 pies de alto y está coronado por una gran caldera y un lago de ácido sulfúrico de 200 metros de profundidad. El volcán silenciosamente activo emite gases a través de fumarolas dentro del cráter, y los mineros locales han aprovechado esos gases para ganarse la vida. Muinak es una ciudad en el norte de Karakalpakstan en el oeste de Uzbekistán. Hogar de solo unos pocos miles de residentes como máximo, la población de Muinak ha estado disminuyendo precipitadamente desde la década de 1980 debido a la recesión del mar de Aral. Una vez una comunidad pesquera bulliciosa, Muinak ahora es una sombra de lo que era, a decenas de millas de la costa del mar de Aral que se aleja rápidamente. La pesca siempre había sido parte de la economía de la región, y Muinak se convirtió en un centro de pesca industrial y enlatado. Un monocultivo agrícola regional dominado por la producción algodonera que desvía el agua de los ríos tributarios del mar hacia el riego, y la contaminación severa causada por la escorrentía química agrícola, está causando la evaporación del mar y el agua que queda es altamente salina y muy tóxica, causando la ecología desastre que inevitablemente está destruyendo el mar y matando a los residentes de las ciudades cercanas, incluido Muinak. Muinak es ahora el hogar de una armada incongruente de armaduras oxidadas que una vez formaron la orgullosa flota pesquera durante la era soviética. Tormentas de polvo venenosas levantadas por fuertes vientos en el lecho marino seco y contaminado dan lugar a una multitud de enfermedades crónicas y agudas entre los pocos residentes. El clima no moderado por el mar ahora azota la ciudad con veranos más calurosos de lo normal y más frío que inviernos normales. Situado en los suburbios del este del distrito de Tunxi, en la ciudad de Wangsan, en la provincia de Anhui, un visitante encontrará las cuevas de Hwasan inmersas en antiguas y misteriosas leyendas. La historia y los propósitos de las cuevas de Hwasan, descubiertos accidentalmente por un agricultor local, ahora son imposibles de rastrear debido a la falta de palabras en los libros o en las paredes de las cuevas que describan su uso. Todas las cuevas de Hwasan, cada una de 10 metros a 20 metros de altura y de acuerdo con las pruebas realizadas en piedras cinceladas a mano, las cuevas han existido durante más de 1700 años. Las cámaras de piedra, en diversas formas, como un elefante o una bota, sostienen el techo. Estas cámaras, llenas de agua, y algunas son cámaras de 2 pisos conectadas por corredores. En total, se han encontrado 36 cuevas entre las ondulantes colinas de Hwasan, cerca del cristalino río Xinan. En el fondo, hay una piscina cristalina, pero no viven peces vivos debido al alto contenido mineral. Las paredes y los techos cuidadosamente cincelados, los grandes pilares y las escaleras de piedra, indican que las cavernas fueron excavadas por hombres. Sin embargo, nadie sabe para qué los excavó la gente antigua.
Si bien la mayoría de los demás agujeros azules conocidos solo alcanzan profundidades máximas de 360 pies, la profundidad de 663 pies de Deans Brunel lo hace bastante excepcional. En la superficie, el agujero azul de Dean es más o menos circular con un diámetro que oscila entre 82 y 115 pies, 25 a 35 metros. Después de que uno desciende 66 pies debajo de la superficie, el agujero se ensancha considerablemente en una caverna con un diámetro de 330 pies, 100 metros. El agua en Deans Brunel es extremadamente clara y en los días buenos la visibilidad puede alcanzar los 115 pies. En abril de 2010, el buceador profesional William Trubridge rompió un récord mundial de buceo libre en el hoyo azul, alcanzando una profundidad de 302 pies, 92 metros, sin el uso de aletas. Lo llevó aún más lejos cuando el 14 de diciembre de 2010, nadó a una profundidad de 331 pies, 101 metros, en una sola respiración mientras usaba solo las manos y los pies para la propulsión. En noviembre de 2013, sin embargo, el zambullidor libre Nicholas Mevoli murió durante un esfuerzo para sumergirse en un nuevo récord estadounidense. El nombre apropiado de Trollstongue, o lengua del diablo, sobresale de un lado de la montaña vertical sobre una caída de 700 metros, unos 2.300 pies. El pintoresco acantilado ofrece una magnífica vista del lago Ringedalsvatnet en Skjeugedal. Fue hecho hace miles de años por el agua de un glaciar que helaba parte de la roca. La ubicación es menos conocida que algunas otras maravillas geológicas espectaculares en Noruega, sin embargo, todavía son bastante accesibles, pero mantén un ojo en tus pies ya que aquí no hay ningún riel de seguridad. Puedes tomar un funicular en una parte del camino, aunque no siempre funciona. De lo contrario, es aproximadamente una caminata de 8 a 10 horas de ida y vuelta a través de montañas y cascadas a esta cornisa en el fin del mundo, y allí se puede ver lo lejos que te atreves a caminar en este final extremo del viaje. Los árboles de abeto muertos crean una vista espeluznante el 30 de abril de 2014 en el Parque Nacional de Ars cerca de Braunlage, Alemania. Sossusvlei es una extensión amplia, plana, cubierta de sal con una capa de arcilla compacta y densa en el subsuelo. Cuando está seco, Sossusvlei es duro y árido, y cuando está húmedo, como ocurre cada 5-10 años, cuando es alimentado por el río Tsauchat, se vuelve pegajoso y plástico. El área es el destino final del río. Incluso en los años más húmedos, el agua se empapa en la sartén de sal barra arcilla, dando a la zona su apodo. Lugar de no retorno. En total, el cielo azul, las dunas rojas y las sartenes blancas crean una visión sorprendente, que recuerda películas como The Fall, The Cell y Steel Down. Cerca hay otro lugar de no retorno, este es aún más antiguo, y mucho más muerto que Sossusvlei. Conocido como Deadvlei o Pantano Muerto Vlei, es afrikaans por un tipo de pantano, se encuentra entre las dunas más altas del mundo, algunas alcanzan los 1312 pies de altura, que es casi tan alta como el Empire State Building. Deadvlei fue una vez como Sossusvlei, con el río drenante que alimenta la vida del desierto e incluso árboles. Pero no más. Hace unos 900 años el clima se secó, y las dunas cortaron Deadvlei del río. Se volvió demasiado seco en Deadvlei para que los árboles se descompusieran. Simplemente chamuscaron negro al sol, monumentos a su propia destrucción. Los árboles, que ahora tienen más de 1000 años, forman un bosque estéril. El área, sin embargo, no está del todo sin vida. Los arbustos salsola y grupos de melón nara permanecen vivos al subsistir de las brumas de la mañana.
El desierto negro está situado al sur del oasis de Barilla y al norte del oasis de Farafra, al pie de la carretera que une ambos oasis. Es parte del Gran Desierto Occidental de Egipto. En esta parte del desierto occidental el usual amarillo de la arena da pie a una extensa zona recubierta por rocas de un profundo color negro, compuestas de un material llamado dolerita y producto de la intensa actividad volcánica acontecida en tiempos remotos. Subiendo a su punto más alto, llamado la montaña inglesa, se puede apreciar la agreste naturaleza del suelo y su belleza. La carretera que une a los oasis de Barilla y Farafra atraviesa el desierto negro, pero si desea adentrarse en este territorio, es aconsejable que se haga acompañar por un guía. Shinoike Higoku diverge del paquete en su composición, apariencia e historia. Solo un pequeño grupo, su nombre se traduce a Bloody Pond, y su apariencia coincide inmediatamente con las imágenes conjuradas solo por su nombre. A 78 grados Celsius, Bloody Pond podría ser mejor utilizado para cocinar que un tratamiento de spa. Sus aguas hirvientes burbujean y emiten vapor que flota desde su superficie hacia el aire. Además de su escandalosa temperatura, Shinoike Higoku también es rico en óxido de hierro en la base del estanque, lo que le da a la piscina un profundo color rojizo. Desde 700 fuentes se han mencionado el estanque y su apariencia, que según las creencias budistas, se parecía a un inframundo de pesadilla. No ayuda que los usos originales de la piscina fueran tan infernales como su barro oscuro, rojo y hirviente. Shinoike Higoku fue utilizado para torturar a las personas y luego hervirlas hasta la muerte. Hoy en día, es una de las atracciones turísticas más grandes de la zona, y la gente puede comprar productos de piel pequeños hechos con barro de Shinoike Higoku. El Bloody Pond, ahora disponible como una crema relajante. Miles de estas sofisticadas estructuras de recolección de agua proliferaron en toda la India a partir del año 600 DC, pero cayeron en desuso con la llegada de las bombas de agua y las cañerías. Los vuelos de escalones se excavaron junto a pozos profundos, asegurando que se pudiera alcanzar agua subterránea fluctuante durante todo el año. Hoy en día, la mayoría de los pozos están abandonados y terriblemente dilapidados, aunque el gobierno ha restaurado un puñado relativo, como lo es Agrasen Kibaoli. Todavía hay cientos, quizás miles, de estos edificios subterráneos poco conocidos que se encuentran en toda la India, ya sea en distritos remotos, en pequeños pueblos o en ciudades enormes como Delhi, que una vez se jactaron de 100. Es imposible describir la experiencia de caminar a través de una puerta de entrada sin pretensiones y ser recibido por una caída vertiginosa. De pie en el nivel del suelo, hay pasos que caen en cascada 4 niveles en la tierra, excavados a mano cientos de años antes de la era de la máquina. Los pasillos abovedados se alinean a ambos lados, y en el otro extremo, una pila de aberturas oscuras y ligeramente siniestras conducen directamente a un pozo seco. Esto es más que una mera visión sorprendente, es francamente desorientador. Estamos acostumbrados a mirar hacia la arquitectura, no hacia abajo, lo que aumenta el poder impresionante, no solo de Agrasen Kibaoli, sino de cada paso.
Los Tsingy son mesetas kársticas donde el agua subterránea ha socavado las tierras altas elevadas, excavando cavernas y fisuras en la piedra caliza. Debido a las condiciones locales, la erosión se modela tanto vertical como horizontalmente. En varias regiones del oeste de Madagascar, centradas en este parque nacional y la reserva natural adyacente, la superposición de patrones de erosión vertical y horizontal ha creado bosques dramáticos de agujas de piedra caliza. Extremadamente difícil de atravesar, este paisaje ha creado refugios dentro de un refugio, donde las especies endémicas se pueden subdividir en bolsillos quizás tan pequeños como una sola espiga de piedra caliza. La mayoría de las expediciones al área encuentran una planta o animal previamente no descrito por la ciencia. Las maravillas te esperan en cada esquina, si tus zapatos no han sido masticados por el duro terreno. Dicha leyenda se ha transmitido de generación en generación en los Urales, desde que los Mansi habitaran esta montaña sagrada, llevando a cabo la que era su humilde vida de antaño. Eran grandes cazadores y expertos curtidores de piel, hombres y mujeres acostumbrados a la rudeza de su tierra. En aquel tiempo su líder era Kuschai, hábil cazador de osos y ciervos. Tenía 2 hijos y uno de ellos era una joven alta y esbelta que gustaba recorrer aquellas montañas y sus altiplanos corriendo y cantando. No tardó en enamorarse de ella uno de los gigantes. Uno llamado Toref, que junto a su familia, estaba en las montañas de Araís. Tan prendado estaba de la muchacha, que no dudó en pedirle su mano al viejo Kuschai. Pero el líder de los Mansi se negó. ¿Qué ocurrió entonces? Toref llamó a sus 5 hermanos. A los otros gigantes. Juntos intentaron raptar a la joven a la fuerza. Llegaron al pueblo con su imponente presencia y lo asediaron, lo atacaron con fiereza y sin piedad. Los Mansi se vieron incapaces de hacer frente a tan temibles enemigos, así que su líder, Kuschai, empezó a suplicar clemencia y ayuda a los buenos espíritus de la tierra. El cielo, entonces, se tornó oscuro y metálico. Las nubes bajaron de las montañas y ocultaron todo el poblado de los Mansi, pero el gigante Toref se enfureció aún más. Cogiendo su maza, empezó a golpear por todos lados a ciegas, llevado por la rabia. Rompió la muralla de cristal que protegía la fortaleza del líder Mansi, pero este y su pueblo ya habían huido a las montañas cercanas. Al amanecer salió a caballo el hijo del líder. Era el joven Pigrichun, encabezando a su ejército de guerreros. En sus manos llevaba un escudo y una espada que alzó sobre su cabeza justo en el momento en que los 6 gigantes se acercaron con temible fiereza hacia ellos. Era una espada mágica que los espíritus buenos le habían otorgado para salvar a su pueblo, pero tenía un precio. Justo cuando esa espada obtuvo el brillo del sol, una luz cegadora rodeó a los gigantes, convirtiéndolos de inmediato en piedra para siempre. No obstante, el haz de dicho resplandor también lo alcanzó a él, de ahí que los gigantes de los Urales sean 7. 6 de ellos agrupados y uno, en la distancia, vigilando que nunca más vuelvan a enturbiar la paz de esa tierra inhóspita, pero de nobles personas. El 26 de abril de 1986, durante una prueba para ver cuánta energía se necesitaba para mantener el reactor número 4 funcionando en caso de apagón, la estación nuclear de Chernobyl explotó, liberando cantidades extremadamente peligrosas de químicos radioactivos en el aire, que superó el tiempo contaminó millones de millas cuadradas en docenas de naciones europeas. El OIE estima que aproximadamente 30 personas murieron por la explosión y la exposición relacionada a la radiación, con varios miles de muertes adicionales, debido a la mayor incidencia de cáncer posible a largo plazo. La ciudad más cercana al reactor número 4 fue Pripyat, una ciudad de 49,000 habitantes fundada en 1970 para albergar a trabajadores de Chernobyl.
Tenía 15 escuelas primarias, un hospital, 25 tiendas, 10 gimnasios, junto con parques, cines, fábricas y otras marcas de una comunidad próspera. Incluso había un parque de diversiones. A solo unos 3 kilómetros de la explosión, toda la ciudad se vio obligada a evacuar en solo 2 días. Más de 2 décadas después, este pueblo fantasma es un fotograma congelado de la Unión Soviética en 1986. La propaganda comunista aún cuelga en las paredes, las pertenencias personales ensucian las calles y abandonan los edificios. La hoz y el martillo decoran las farolas, esperando las celebraciones del 1 de mayo que nunca tuvieron lugar. Los juguetes están esparcidos por una escuela donde fueron arrojados por niños que ahora están completamente crecidos. Todos los relojes se congelan a las 11:55, en el momento en que se cortó la electricidad. Irónicamente, la ausencia de humanos ha sido excelente para la vida silvestre. En 1986, la vida salvaje no estaba bien en Chernobyl, superada en competencia por los recursos de las granjas de pinos y lecherías. Después de que la gente se fue, las poblaciones de berraco y jabalí regresaron casi de inmediato y, a pesar de tener niveles de radiación miles de veces más altos de lo normal, no mostraban señales obvias de mutaciones, aunque las plantas se volvieron bastante raras, incluso brillaron, y las poblaciones de animales crecieron enormemente. Después de que volvieron los alces, ciervos y jabalíes, también lo hicieron sus depredadores, los lobos y el lince. Hoy, las poblaciones de animales se parecen más a las de un parque nacional que a una zona de contención radiactiva. Resulta que, desde el punto de vista de los animales, un desastre nuclear es preferible a la habitación humana normal. Para recorrer Pripyat, Chernobyl y otros pueblos de los alrededores, primero se debe obtener un pase de un día del gobierno. Estos pases se pueden obtener a través de las compañías de turismo ubicadas en Kiev, a unos 110 kilómetros del sitio de la explosión. Hay 5 agencias de viajes conocidas que llevan a los visitantes a Pripyat. Sin embargo, debido a la falta de reparación, los edificios y otras estructuras de la ciudad están cada vez más deteriorados. Debido a esto, muchas compañías de turismo no permitirán visitantes en los edificios. Aparte de los edificios que se desmorona, la seguridad no es una preocupación importante. Se necesitan entre 300 y 500 roentgens por hora de radiación para administrar una dosis letal. Los niveles en el recorrido varían de 15 a varios cientos de microroentgens por hora. Todos los recorridos terminan con una evaluación de los niveles de radiación. Ya, después de solo 2 décadas de abandono, Pripyat comienza a ser devorado por el bosque circundante. Algún día pronto, sin duda será completamente cubierto. De Erseif en el Parque Nacional Mulu, es el hogar de más de 3 millones de murciélagos que se posan en el techo de la cueva a unos 140 metros sobre el suelo en Borneo, Malasia. En 1978, los desarrolladores en Taiwán comenzaron a construir lo que se conoció como la ciudad del pod de Onis de Sansi. Las vainas estaban destinadas a ser propiedad de un complejo de vacaciones, y se hicieron planes para comercializarlas a los oficiales militares estadounidenses que venían de las publicaciones en el este de Asia. El proyecto se inspiró en la vivienda futuro de Matti Suuronen, casas prefabricadas que parecían ovnis. El proyecto parecía condenado desde el principio.
Una enorme estatua de dragón ceremonial fue destruida para que los vehículos de construcción pudieran acceder más fácilmente al sitio, y durante la construcción hubo numerosas muertes, incluidos misteriosos accidentes automovilísticos en una carretera contigua, y al menos un suicidio en el sitio en sí. A fines de 1989, todo el proyecto se vino abajo nuevamente. Además de los exploradores urbanos, los turistas curiosos, los fotógrafos y los equipos de filmación, la Sansiufo Pop City permaneció como un pueblo fantasma durante casi 20 años. La demolición comenzó en 2008, a pesar de las peticiones que piden que se guarde al menos una estructura para un museo. Para 2010, todos los restos de Pop City se eliminaron por completo, y el sitio se está construyendo actualmente como un destino turístico y un parque acuático. En varias oportunidades hemos hecho mención de hoteles que albergan huéspedes humanos y a otros seres incorpóreos. Esto se debe a que muchos de los sitios son en extremo antiguos y en su interior se produjeron muertes extrañas como violentas. Se estima que las almas de las personas que exhalaron su último aliento en estos sitios vagan sin rumbo vivenciando una y otra vez su vida anterior y el final de sus días. Tal es el caso del fabuloso Parador de Cardona y del hotel que hoy nos compete, el Stanley. La construcción de este prestigioso y antiguo edificio data del año 1909 y se encuentra emplazado sobre las montañas rocosas del estado de Colorado, Estados Unidos, y es el atractivo elegido por miles de turistas, no por sus lujos sino por los misterios que oculta tras sus densos muros. En el país es conocido como el Hotel Maldito, y según afirman los testigos, la habitación 418 es el foco de la mayor cantidad de fenómenos paranormales. La misma se encuentra cerrada y no se permite el acceso al público, solo ciertos investigadores han podido ingresar con el fin de estudiar de cerca estos acontecimientos extraños. Fuera de este sector, muchos huéspedes afirman haber sido testigos de numerosas apariciones fantasmales que les dieron un buen susto. El escritor de terror y ciencia ficción Stephen King visitó este hotel y a causa de lo que pudo vivir fue que creó su obra maestra El Resplandor. Stanley Hotel. Los fenómenos paranormales más recurrentes del Hotel Stanley van desde sonidos de voces, movimientos de cosas sin causa aparente hasta apariciones. Pero veamos más en detalle cada una de ellas. Muchos turistas afirman el haber oído voces de infantes que parecían estar riendo y jugando, también el haber presenciado la imagen de un pequeño que corre y desaparece en el aire. Otros comentan que dentro de los cuartos las cosas se mueven solas o las encuentran de repente cambiadas de lugar. También sucede que los grifos se abren y el agua sale a borbotones con una presión poco usual. Todos están convencidísimos que en la habitación 418 se hospeda un fantasma y, mientras la misma estuvo abierta al público, todo el que intentaba pasar unas horas allí dentro era presa de la furia de este espectro que no aceptaba la presencia de extraños en sus aposentos. Por esta razón las autoridades del hotel optaron por clausurar el cuarto y no alquilarlo a nadie más. Luces extrañas que recorren los ambientes a gran velocidad, el sonido de un viejo piano que nadie toca y las muertes extrañas que acontecieron dentro del hotel vienen a completar esta seguidilla de hechos extraños y espeluznantes. Como se imaginarán, es uno de los hoteles más visitados en todo el estado. Por ello es que sus administradores, aprovechando el atractivo de sus misterios, organizan tours fantasmales de hora y media de duración durante los cuales cuentan la historia del lugar, sucesos extraños, teorías, etc. La isla de Socotra es parte de un archipiélago en el Océano Índico. Está tan aislado que un tercio de su vida vegetal no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Notables son los árboles de sangre del dragón que parecen platillos voladores encaramados en los troncos.
Aden y un Socotranum son árboles que parecen patas de elefante con flores rosadas en la parte superior. Aves como Socotra starling, Socotra zumbird y Socotra grosbeak no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Los murciélagos son el único mamífero nativo de la isla. En 2010, un equipo arqueológico ruso descubrió las ruinas de una ciudad en Socotra que data del siglo II. La isla también es considerada por algunos como la ubicación del Jardín del Edén original, debido a su aislamiento, diversidad biológica y el hecho de que se encuentra en el borde del Golfo de Adén de Yemen, que muchos conectan con los antiguos cuentos sumerios de un paraíso llamado Dilmun. Casi no hay carreteras en la isla, que también alberga una colección de cuevas y varios naufragios. La iglesia metodista de la ciudad se construyó por primera vez en Gary en 1926 por un costo astronómico final de más de $1 millón, lo que se traduciría en más de 7 millones en la actualidad, de los cuales aproximadamente la mitad fueron donados por la corporación estadounidense Sterel. Sin embargo, los dólares estaban en pantalla completa. La iglesia es una pieza masiva de 9 ojos diseñada en un estilo gótico inglés que incorporaba trabajos de piedra ornamentada, innumerables arcos moldeados, pilares altísimos y, por supuesto, copiosas cantidades de vidrieras, aunque no demasiado, ya que muchos de las ventanas simplemente estaban hechas de vidrio para reducir costos. El hermoso edificio parecía algo que se recogió en la histórica Inglaterra y se derrumbó justo en el medio de Indiana. Durante su apogeo, la iglesia ministró a casi 2,000 congregantes, pero a medida que pasaba el tiempo y las fortunas de la industria siderúrgica, y por extensión Gary, vaciló, la iglesia cayó en la ruina. A mediados de la década de 1970, la población del pueblo había disminuido significativamente y la congregación de la iglesia había descendido a centenares. A pesar de alquilar parte del espacio a la universidad local, el mantenimiento de la gran iglesia pronto se convirtió en demasiado para los propietarios y, en 1975, la iglesia se cerró definitivamente. Los jardines rápidamente fueron víctimas de maltrato y vandalismo. La iglesia ha permanecido abandonada hasta el día de hoy, pero el descuido ha convertido la imponente capilla gótica en una inquietante pieza de ruina urbana. Múltiples películas han utilizado la iglesia derruida como telón de fondo, incluyendo A Nightmare on Elm Street y Transformers 3. La iglesia, que ahora es peligrosamente inestable en muchos lugares, también es un lugar favorito para los exploradores urbanos. En algunas partes del cementerio de Wardesend en Sheffield, Reino Unido, la hierba es tan espesa que casi cubre la tumba olvidada. La leyenda local dice que el cementerio fue el lugar de robo de cadáveres en el siglo XIX. La pequeña isla con forma de fortaleza, también conocida como Asima o Battleship Island, se encuentra justo frente a la costa de Nagasaki. La isla está rodeada por un rompeolas, está cubierta por edificios muy compactos y está completamente abandonada. Un pueblo fantasma que ha estado completamente deshabitado durante más de 40 años. A principios de 1900, Gunkanjima fue desarrollado por la corporación Mitsubishi, que creía, correctamente, que la isla estaba asentada en un rico depósito de carbón submarino.
Durante casi los siguientes 100 años, la mina se hizo más profunda y prolongada, extendiéndose bajo el lecho marino para cosechar el carbón que impulsaba la expansión industrial de Japón. En 1941, la isla, de menos de 1 kilómetro cuadrado en área, producía 400,000 toneladas de carbón por año. Y muchos de los que trabajaban servilmente en la mina submarina eran trabajadores forzados de Corea. Aún más notable que la mina era la ciudad que había crecido a su alrededor. Para acomodar a los mineros, se construyeron complejos de apartamentos de 10 pisos en la pequeña roca, un laberinto de gran altura unido por patios, corredores y escaleras. Había escuelas, restaurantes y casas de juego, todo rodeado por el malecón protector. La isla se hizo conocida como Midori Nashishima, la isla sin verde. Sorprendentemente, a mediados de la década de 1950, albergaba a casi 6.000 personas, dándole la mayor densidad de población que el mundo haya conocido. Y luego se acabó el carbón. Mitsubishi cerró la mina, todos se fueron, y esta ciudad isleña fue abandonada para volver a la naturaleza. Los apartamentos comenzaron a desmoronarse, y por primera vez, en los patios áridos, las cosas verdes comenzaron a crecer. Vidrios rotos y periódicos viejos volaron por las calles. La brisa marina silbaba a través de las ventanas. Ahora, 50 años después, la isla está exactamente como estaba justo después de que Mitsubishi se fue. Un pueblo fantasma en el medio del mar. La ciudad cercana fue fundada en 1236 y ocupada por los caballeros teutónicos del Sacro Imperio Romano durante el siglo XIV. Se cree que las cruces aparecieron por primera vez en el sitio durante este tiempo como una forma de expresar el deseo de la independencia lituana. Las cruces continuaron siendo colocadas en el sitio durante todo el periodo medieval por los católicos locales y durante un levantamiento campesino contra el control ruso del área en 1831, comenzó la práctica de colocar cruces en recuerdo de rebeldes desaparecidos y muertos. Hacia 1895 se registra que había 150 cruces grandes en el sitio y este número creció a 400 en 1940. Se estima que hay más de 100,000 cruces en la colina a partir de 2007. Miles de personas visitan el sitio cada año y la visita más famosa ocurre en 1993, cuando el Papa Juan Pablo II vino a dedicar el sitio. Un marcador de piedra con sus palabras, gracias, lituanos, por este cerro de cruces que testifica a las naciones de Europa y al mundo entero la fe de la gente de esta tierra ahora yace al pie de la colina. Se ha erigido una ermita cerca para ayudar a los visitantes y los fieles pueden agregar su contribución a este inusual cerro. En el subsuelo de la ciudad americana de Cincinnati, se esconde un gran entresijo de túneles abandonados que fueron utilizados como línea de metro, pero lo mejor de todo, es que muchos de sus habitantes desconocen de su existencia. Las principales ciudades de todo el mundo disponen en sus entrañas de un sistema de metro que permite a sus habitantes poder desplazarse de un sitio a otro de forma rápida y sin esfuerzo, pero también nos encontramos otras importantes ciudades que no disponen de este tipo de transporte, ya que se trata de un proyecto muy caro y que debe ser utilizado por muchos usuarios para que salga rentable tenerlo activo. Tratando el tema de las estaciones de metro, nos hemos encontrado con una curiosa historia relacionada con la ciudad de Cincinnati, en los Estados Unidos. Una ciudad que no dispone de línea de metro, pero se podría decir que casi, ya que en sus entrañas nos podemos encontrar un conjunto de túneles y estaciones abandonadas, que formaban parte de un proyecto para instalar el metro en la ciudad, pero que finalmente, por ciertos problemas, no pudo ser posible. A pesar de toda la historia que hay detrás de este proyecto, muchos habitantes de la ciudad no conocen esta parte de su historia, un proyecto muy importante que podría haber ayudado a la ciudad a crecer aún más.
Para dar a conocer esta increíble historia a sus habitantes, la ciudad de Cincinnati organiza 2 veces al año un recorrido por este gran canal, para que puedan conocer de primera mano lo que se esconde bajo sus pies. Hoy en día, en estos túneles históricos, se puede observar el paso del tiempo y la mano del hombre, que no duda en destrozar todo lo que ve a su paso, como suele ocurrir por medio de los ya clásicos grafitis, que no pueden faltar en ningún sitio. Hace mucho tiempo atrás, a John Bell, un próspero granjero que se mudó con su familia a Robertson County, Tennessee, en 1804. Llevaban una vida tranquila hasta que, en 1817, comenzaron a escucharse sonidos extraños, golpes y arrastres, aparecían rasguños en las paredes, les jalaban las sábanas y eran pateados o arañados. Las cosas no pintaban bien, era extraño, demasiado, pero la terquedad de Bell mantenía a la familia en dicho lugar, siendo la más atormentada Betsy Bell, de 12 años, quien llegó a ser golpeada y herida con alfileres. Era notorio que un fantasma, un ser de otro mundo u otra dimensión los atormentaba, por ello John y su familia pidieron al espíritu que se identificara y resultó ser Kate Bates, una vecina con la que John tuvo problemas en la compra de unos esclavos. Su visita tenía 2 metas: matar a John e impedir el matrimonio de Betsy con un vecino llamado Joshua Garner. El 20 de diciembre de 1820, John fue encontrado en estado catatónico y, en 1821, Betsy terminó con Joshua. El fantasma dejó a la familia, pero 7 años después la tuvieron de visita otra vez, durante 2 semanas. El espíritu dijo que regresaría en 107 años, 1935, pero llegó la fecha y no pasó nada. Walter Kirby y su esposa Chris, dueños actuales, construyeron una fiel reproducción de la cabaña de los Bell y dentro de la cueva instalaron un sistema eléctrico para los tours. Hay un cementerio indio arriba de la boca de la cueva, en el acantilado, y el dueño anterior murió en nuestro dormitorio, comentó Chris. Se cree que el espíritu nunca dejó el área porque aún se reportan sucesos extraños y ha sido un destino recurrente para cazadores de fantasmas, curiosos y fans de lo paranormal. Un lago de montaña como ese es universal en su atractivo, y Dominica no es diferente. Excepto en un punto. En una cuenca particularmente extraña, agrupada en lo alto de la montaña Bat en el Parque Nacional Morne Trois Pitons, el agua simplemente no es tan refrescante. De hecho, está hirviendo. Y aunque hirviendo es una frase común utilizada para hipérbole, los visitantes no deben probar la veracidad de esta afirmación. Beber o bañarse en esta agua provocará la muerte o, al menos, quemaduras graves. No es que la mayoría de los visitantes tengan la tentación de hacer tal cosa. Una gruesa nube de vapor suave emana y rodea el amenazante lago, sin dejar lugar a dudas sobre cuán caliente está el agua en realidad. Pero si eso por sí solo no es lo suficientemente convincente, la vorágine burbujeante de agua batiendo en el centro del lago confirma sin lugar a dudas que el agua ha llegado a un punto de ebullición. Encantado por la magia maligna como puede parecer este cuerpo de agua, el fenómeno es bastante simple, aunque raro. El cuenco de arcilla rocosa que forma este lago no es una cucharada promedio en el suelo. En cambio, este lago tiene una línea directa al subsuelo fundido de la tierra, con respiraderos que bombean vapor y gases hirviendo al agua, calentándolos al instante hervir. Pero la magia o no la magia, este cuerpo de agua perpetuamente hirviendo y luego evaporado parece desafiar las leyes de la física, o al menos las leyes de la lógica, y crea un sitio extraño y desconcertante en la cima de esta brumosa montaña. La penitenciaría Moundsville, Virginia, Estados Unidos.
Pocos podrían pensar que este precioso edificio de estilo neorromántico fue, en realidad, una de las prisiones más duras de Estados Unidos. Inaugurada en 1876, estuvo activa hasta 1995. Esta violenta cárcel tenía tan mala reputación que el tristemente célebre Charles Manson pidió ser trasladado allí tras su detención y una importante cantidad de sus internos murieron tras sus muros a causa de peleas o también por sus propias manos, así como víctimas de las torturas a las que les sometían los guardas. Además de ello, durante el tiempo en el que estuvo activa, unas 94 personas fueron ejecutadas en esta cárcel. 85 fueron ahorcados y otros 9 murieron tras la implantación de la silla eléctrica en esta cárcel. El más conocido de todos sus espectros es el llamado hombre sombra Shadowman, una figura de negro sin rasgos que llena de oscuridad y de miedo a todas las personas con la que se cruza. Algunos piensan que es el espíritu de un antiguo carcelero que sigue vigilando las celdas para que ningún interno espectral pueda escapar nunca de la prisión, mientras que otros creen firmemente que es un antiguo preso de alma negra que está buscando la salida de su eterna prisión. Bucear entre un ejército fantasma sumergido. Aviones de combate, tanques, vagones de ferrocarril, motos, torpedos, bombas, cajas de municiones, barcos, máscaras de gas, un submarino y restos humanos. En el Pacífico, y a unos 1700 kilómetros al norte de Guinea se encuentra Laguna Truk, o Chuuk, un atolón resguardado por coral que encierra una enorme laguna, que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fue elegida por la Armada japonesa como un puerto natural y una gigantesca base de operaciones a veces mencionada como el Gibraltar del Pacífico. De hecho, la principal base de operaciones japonesa de entonces en el Pacífico Sur. El 17 de febrero de 1944 los estadounidenses lanzan un ataque en el que decenas de barcos japoneses, aviones y todo tipo de materiales bélicos terminaron en el fondo de la laguna. El sitio es hoy uno de los estados federados de Micronesia, pero la huella del colonialismo, y sobre todo de los conflictos y de esa gran batalla, están presente tanto sobre tierra como debajo del mar. Laguna Truk es el mayor cementerio de barcos y restos bélicos sumergidos accesible del mundo. Airtail es un volcán de escudo basáltico constantemente activo de 2011 pies de altura. Es uno de los pocos volcanes activos en el mundo y miembro de un grupo aún más exclusivo, los volcanes con lagos de lava. Si bien solo hay 5 volcanes conocidos con lagos de lava en todo el mundo, Airtail a menudo tiene 2 lagos de lava activos, lo que lo convierte en un sitio único. Airtail fue descubierta en 1906, por lo que es el lago de lava más largo conocido. Para que exista un lago de lava, la superficie del lago y la cámara de magma debajo deben formar un sistema de convección constante, o todo se enfriará y se solidificará. Debajo del suelo que rodea Airtail hay un enorme grupo de magma activo. El lago pasa por ciclos y se enfriará, formará una capa negra en la parte superior y luego, de repente, volverá a convertirse en lava líquida. Ocasionalmente, debido a la presión, se forman fuentes de lava que arrojan lava en penachos de 6 a 13 pies de alto. El volcán en sí entró en erupción en 1873, 1903, 1940, 1960, 1967 y 2005, cuando mató a cientos de cabezas de ganado y obligó a miles a huir. En 2007, los flujos de lava forzaron una vez más la evacuación y 2 personas desaparecieron, y presumiblemente fueron asesinados. A pesar de las duras condiciones, el peligro de erupción volcánica y el calor extremo, Airtail se ha convertido en una especie de destino turístico recientemente. Mientras que en 2002 solo se podía acceder al área en helicóptero, hoy los grupos de turismo de aventura realizan viajes a los lagos del volcán y ahora es posible conducir dentro de 4,3 millas del volcán.
En las profundidades de las calles de París, Francia, se encuentran los restos de más de 6 millones de parisinos. Muchos creen que debido a estas pobres almas que perturbados en sus lugares de descanso, deambulan por los antiguos pasillos subterráneos de piedra de París, lo que hoy es conocido por muchos como las catacumbas. A través de los siglos en las catacumbas han sido visitados por muchos, incluyendo a los soldados de la resistencia francesa y alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Ha habido casos de muerte y asesinatos que han tenido lugar en lo más profundo de las catacumbas ocultas de París. Muchas personas dicen que se realizan extraños rituales en el interior, incluso se han encontrado restos de los materiales utilizados en los rituales. Muchos visitantes afirman que han sentido cosas extrañas cuando han estado en las catacumbas, sentimientos como que estaban siendo seguidos y en algunos casos tocados por alguna fuerza invisible, incluso algunos otros han afirmado haber sido estrangulados. Otros visitantes han informado ver figuras de sombras o espectros en las profundidades de las pilas y filas de calaveras y huesos. Posiblemente, la alteración de todas aquellas almas que se encuentran en las catacumbas ha dejado a los espíritus de estos individuos vagando por los subterráneos. Investigadores paranormales que visitan las catacumbas de París han realizado extrañas grabaciones de fenómenos de voz electrónica, así como fotografías de luces extrañas e inexplicables u orbes, así como imágenes con unos fenómenos inexplicables apareciendo en la película. El Spreepark en el sudeste de Berlín ha sido abandonado durante los últimos 10 años, y parece que sí. Cada parte del parque está salpicada de vestigios de las últimas 3 décadas, haciendo una mezcolanza de entretenimientos extraños, atracciones infantiles y estatuas de dinosaurios de tamaño natural. Originalmente construido por el gobierno comunista en Alemania del Este en 1969, el parque se mantuvo hasta la caída del muro de Berlín 20 años después. Prosperó a lo largo de la era comunista, pero cayó en tiempos difíciles cuando fue asumida por Norbert Witte en 1991. Durante el tiempo en que Witte controló el parque, cambió el escenario varias veces, incluso añadiendo un pueblo inglés y un paisaje acuático. Desconocido para la policía y los berlineses, Witte también se había involucrado en el contrabando de cocaína en piezas de equipo de paseo entre Perú y Alemania durante su tiempo como administrador del parque. Debido en parte a sus actividades delictivas y debido en parte a los números de visitantes mediocre, Spreepark fue cerrado al público en 2002, y Witte fue juzgado por cargos de contrabando 2 años más tarde. El resultado de este cierre es el majestuoso país de las maravillas que Spreepark es hoy en día. Entre los aspectos más destacados de las ruinas del parque, se encuentran los dinosaurios de tamaño real, que incluyen un tiranosaurio caído y una vieja montaña rusa que sale de la boca de un animal de aspecto rabioso. La historia del lago es tan interesante como sus características naturales son hermosas. Hoy en día, la mayoría de los visitantes viajan en bote a través de los lodazales y estanques para pescar, observar a los pájaros, admirar la abundancia de plantas, o escanear las aguas turbias en busca de señales de sus reptiles residentes. Pero hace poco más de un siglo, hordas de personas corrieron al lago en busca de perlas. En 1910, se descubrieron perlas de agua dulce encerradas dentro de los mejillones del lago. La fiebre de las perlas tiene 2 historias de origen diferentes. En una versión, un cocinero de la plataforma petrolífera encontró una perla metida dentro de un mejillón que había planeado usar como cebo para bagre. En la segunda versión, los pescadores locales fueron los que se encontraron con los pequeños tesoros blancos. En cualquiera de los casos, envió gente luchando para convertir los moluscos ocultos que hacen dinero del pantano en una industria lucrativa. La gente vino y se quedó por semanas a la vez.
Se adentraron en las aguas poco profundas a 4 patas para tamizar las camas de mejillones, con la esperanza de que uno se rindiera con una sorpresa nacarada. La prisa duró aproximadamente 3 años hasta que una presa construida río abajo provocó que los niveles de agua subieran, lo que dificultaba que los recolectores alcanzaran los lechos de los mejillones. A pesar de que los recolectores se han ido hace mucho tiempo, los moluscos que llevan perlas todavía están allí, en gran parte sin ser molestados debajo de los botes y las canoas que se deslizan sobre ellos. Construido en 1898, este complejo hospitalario en desuso de aproximadamente 60 edificios ubicados en el distrito de Belitz-Eilstatten. Entre 1898 y 1930, el complejo sirvió como un sanatorio para las enfermedades pulmonares, que en general alberga a personas con enfermedades fatales como la tuberculosis. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como un hospital de campo que trató las primeras bajas de armas nuevas como ametralladoras y gas mostaza. Durante este tiempo también trató a un joven soldado llamado Adolf Hitler, que había sido cegado por un ataque con gas británico y herido en la pierna en la batalla del Somme. Esto le valió la Cruz de Hierro. Irónicamente, estas experiencias y su tratamiento exitoso prepararían el escenario para que el hospital fuera utilizado una vez más como hospital de campaña, tratando a los nazis heridos durante la Segunda Guerra Mundial. Ocupado por los rusos en 1945, sirvió como hospital militar soviético durante los siguientes 50 años hasta 1995, mucho después de la caída del muro de Berlín. El hospital trató a todos, desde los miembros del Partido Comunista hasta el jefe deshonrado del gobierno de Alemania Oriental, que fue enviado allí luego de ser expulsado en 1990. Hoy en día, aunque algunas secciones pequeñas del enorme hospital se utilizan para la rehabilitación neurológica y la investigación de Parkinson, la mayoría del complejo, incluida la sala de cirugía, el pabellón psiquiátrico y el campo de tiro de un rifle, han sido abandonados y vueltos a descomponerse. El bosque circundante. En 2002 fue utilizado como un set para la película de Roman Polanski The Pianist. Como ninguno de los complejos fue resguardado hasta 2015, era un lugar popular para la exploración urbana, los adolescentes que bebían y las personas que buscaban darse un buen susto. En 2015 las ruinas fueron equipadas con un sendero de dosel, que permite ver las ruinas en todos los niveles sin necesidad de entrar en ellas. Ahora es menos una aventura y más una atracción turística. Pero no ha perdido el encanto y ahora es totalmente accesible para las personas con discapacidad visual. Erguido como un pico en las aguas poco profundas de la bahía de Phang Nga en Tailandia yace un pilar vertical de roca de 66 pies de altura, que se extiende más en la parte superior que en la parte inferior. Conocida por la mayoría como la Iglesia de Huesos, muestra algunas de las obras de arte más macabras del mundo. Además de una espléndida araña de hueso compuesta de casi todos los huesos del cuerpo humano, el osario muestra 2 grandes cálices de huesos, 4 candelabros de hueso barroco, 6 enormes pirámides de huesos, 2 custodias de huesos, un vaso utilizado para mostrar el anfitrión eucarístico, un cresta de la familia En, lo adivinaste, hueso y candelabros de calavera. Festivamente bucles de cadenas de hueso se cuelgan como papel crepé en una fiesta de cumpleaños.
una gran cantera de pizarra en desuso, abrupta e inclinada que se inunda con agua. Odd Close ha cobrado la vida de varios buceadores y escaladores. Algunas imágenes de la cantera tomadas por los fotógrafos muestran una imagen inquietante de una calavera. No hay una respuesta definitiva para la forma extraña de estos pinos, y las historias sobre ellos abarcan toda la gama desde lo práctico a lo extraño. Los más arraigados entre quienes buscan respuestas, creen que los árboles pueden haber sido simplemente enterrados bajo una terrible tormenta de nieve en su infancia. Otros todavía creen que la atracción gravitacional en esa área ha transformado sus troncos. La explicación más intrigante sugiere que los silvicultores locales manipularon los árboles después de plantarlos de 1925 a 1928. Aparentemente, los silvicultores esperaban fabricar muebles con las formas dobladas e intervenir cuando los árboles tenían solo 10 años. Al negarse a permitir que los árboles crezcan hacia arriba, los silvicultores retrasaron gravemente su crecimiento. Probablemente abandonado después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, dejando una marca ecológica duradera 80 años después. Aproximadamente hace 2 millones de años, el glaciar Taylor selló debajo de él un pequeño cuerpo de agua que contenía una antigua comunidad de microbios. Atrapados debajo de una gruesa capa de hielo, han permanecido allí desde entonces, aislados dentro de una cápsula del tiempo natural. Evolucionando independientemente del resto del mundo vivo, estos microbios existen en un lugar sin luz ni oxígeno, libre y con poco calor, y son esencialmente la definición de cieno primordial. El lago atrapado tiene una salinidad muy alta y es rico en hierro, que le da a la cascada su color rojo. Una fisura en el glaciar permite que fluya el lago subglacial, formando las cataratas sin contaminar el ecosistema interno. La existencia del ecosistema de Blood Falls muestra que la vida puede existir en las condiciones más extremas de la Tierra. Aunque es tentador hacer la conexión, no prueba, sin embargo, que la vida pueda existir en otros planetas con ambientes similares y cuerpos similares de agua congelada, especialmente Marte y la Luna de Júpiter, Europa, ya que tal vida tendría que surgir de una cadena completamente diferente de eventos. Incluso si no confirma la existencia de vida extraterrestre, las cataratas de sangre de la Antártida es una maravilla para la vista tanto visual como científicamente. Un castillo con aspecto terrorífico y tétrico. Así es el castillo de Bran, más conocido por los turistas como el castillo de Drácula, ubicado en Transilvania, Rumanía. Es uno de los más famosos en todo el mundo y mejor conservados. Su construcción data del siglo XIV, a manos de los caballeros teutónicos. La circulación del castillo se ordena de un patio central, desde donde se accede a diferentes estancias, como la sala de la Cancillería, con muebles europeos renacentistas, el dormitorio real, la sala de música, entre otras. Su belleza y arquitectura resaltan ante las más exquisitas miradas. Aunque es solo uno entre varios lugares vinculados a la leyenda de Drácula, conserva el mito y los turistas se reúnen allí en grandes cantidades. La clásica imagen de Brasil es la de una isla con playas de arena blanca, aguas cristalinas y altas palmeras. Un lugar en el que cualquiera querría pasar una larga temporada de vacaciones, o incluso toda la vida si puede permitírselo. Sin embargo, existen islas que están más cerca de ser una pesadilla que un refugio de ensueño.
No hay muchas más formas de alcanzarla. Está situada a menos de 150 kilómetros de la costa de Sao Paulo, pero los reptiles que la habitan son tan letales que las autoridades han restringido al máximo el acceso. Solo pueden poner pie en sus 43 kilómetros cuadrados de superficie los científicos que justifiquen su visita y obtengan los pertinentes permisos. La amenaza está en todas partes. Se calcula que allí hay entre 1 y 5 serpientes por metro cuadrado. La isla da Queimada Grande es un infierno terrenal para quienes sufren ofidiofobia, miedo crónico a esta clase de animales. Cuenta con su propia especie endémica, la Bothrops insularis, una serpiente distinguible por su característico color dorado, más claro en la parte inferior. Su longitud media es de 70 centímetros, pero se han detectado ejemplares de más de 1 metro. Se alimentan principalmente de las aves, que cometen la imprudencia de detenerse a descansar en la isla. Si se posan en el lugar equivocado, jamás vuelven a alzar el vuelo. Al no cruzarse con humanos con demasiada frecuencia, no hay datos reales sobre el poder de su veneno. Lo que sí sabemos es que el 90% de las muertes por picadura de serpiente registradas en Brasil se deben al mordisco de reptiles de esta familia, muy similares a la Bothrops insularis. Eso fue lo que arruinó el proyecto para explotar la isla da Queimada Grande con una plantación de bananas. ¿Quién podría atreverse a trabajar en un sitio en que la muerte acecha en cada esquina? Descubierto en 1989, esta cueva de la jungla en la Reserva Natural de Tapir Mountain es accesible a través de 1 hora de San Ignacio, Belice, y una caminata de 1 hora a través de ríos poco profundos y la selva. Aquí se llega al Actuntun y Chilmutnal o boca de la cueva Alm. Para acceder a la cueva uno debe nadar y luego vadear el río de la cueva por otro kilómetro, caminando 1,5 kilómetros más en la cueva, pasando por enormes rocas y habitaciones cavernosas, una conocida como la Catedral. En la parte posterior del sistema de cuevas, se encuentran los esqueletos de los sacrificios rituales realizados por los mayas a sus dioses, hace más de 1000 años. Los esqueletos tienen edades comprendidas entre 1 año y un adulto. 4 de los sacrificados son bebés de entre 1 y 3 años, algunos de ellos metidos en grietas y pequeñas cuevas contiguas. Hay un niño de 7 años, un adolescente de 15 años que parece haber sido atado antes de ser asesinado, un veinteañero, y el resto son adultos entre las edades de 30 y 45. Muchos de los esqueletos más jóvenes muestran signos de deformación craneal o formación del cráneo, dando a sus cabezas una apariencia extraterrestre ligeramente alargada. Ubicado en 4 millas cuadradas de tierra en Managua, Nicaragua, el enorme vertedero se estableció poco después de que un terremoto destruyera la mayoría de la ciudad a principios de los años 70. Los escombros y los desechos fueron llevados al sitio, creando lo que ahora es el vertedero más grande de América Central. Poco después de su creación, los ciudadanos empobrecidos de las áreas cercanas comenzaron a llegar al vertedero para ver qué restos u objetos de valor podían tamizar de los detritus. A medida que el vertedero creció, también lo hizo el número de carromeros. Si bien la mayoría de los trabajadores que se reportan al relleno sanitario simplemente llegaban por el día y luego se iban cuando habían terminado, algunos simplemente comenzaban a quedarse en el sitio, y pronto se convirtieron en una comunidad permanente. Algunos crearon casuchas improvisadas de la basura, mientras que otros construyeron casas más grandes con vallas y jardines. El grupo de residentes permanentes eventualmente creció a más de 1000 miembros que se aventurarían en el mar de basura para buscar valiosas piezas de metal o plástico para vender o usar en sus construcciones, o simplemente buscar comida. Cosa? Faccio una scaletta. Andiamo a vedere se di là. Aspetta, io
Se dice que la pequeña isla albergaba a más de 160,000 almas infectadas, que vivían en sus últimos días y horas allí, tantas que hay rumores de que el 50% del suelo consiste en restos humanos. Recientemente, se han encontrado fosas comunes en las cercanas islas de Lazareto Nuovo y Lazareto Vecchio que contienen los restos de miles de víctimas de la peste. Poveglia aún no se ha investigado por completo. Al descubrir que la ubicación de Poveglia era pequeña y se perdió fácilmente, Napoleón también usó la isla para un propósito más oscuro, almacenando armas allí. La ubicación fue descubierta, y muchas batallas pequeñas tuvieron lugar ya que la isla se cobró aún más vidas. En 1922, se abrió un hospital psiquiátrico en Poveglia. La leyenda local dice que un médico en el hospital torturó y mató a muchos de sus pacientes, matándolos de forma horrible, para luego morir al caerse o, posiblemente, arrojarse de su campanario. El hospital se cerró en 1968, y las ruinas todavía están allí, siendo lentamente recuperadas por la vegetación. Si bien se dice que fue una antigua casa de retiro, la evidencia de que albergaba pacientes mentales sigue siendo evidente. Con un pasado como este, no es sorprendente que se cree que Poveglia está embrujado, atrayendo la atención de cazadores de fantasmas e investigadores paranormales. En 1776, mientras Estados Unidos declaraba su independencia de Inglaterra, y los cuerpos se acumulaban en la guerra revolucionaria estadounidense, un sacerdote y sepulturero en la pequeña ciudad polaca de Czerna, 1 kilómetro al norte de Kudowa-Zdrój, también estaban ocupados apilando cuerpos, pero con un propósito muy diferente. Dentro de la modesta iglesia de San Bartolomeu, también llamada Kaplica Czasek, se encuentran los cráneos y huesos de más de 3.000 personas, que decoran el techo y las paredes, y están dispuestos en varios patrones, principalmente en un estilo cruzado de huesos cruzados, estilo Hodge y Roger. 21,000 esqueletos rellenos en la cripta de la iglesia a continuación. Recogidos por el sacerdote checo Václav Tomasek y J. Langer, el sepulturero local, llevó a la pareja unos 18 años, de 1776 a 1794, para recoger, limpiar y organizarlos hasta 24,000 esqueletos humanos que empacan la iglesia. Mientras que la mayoría de los esqueletos están apilados en una cripta de 16 pies de profundidad debajo de la iglesia, el resto se muestra bellamente en lo que Tomasek vio como un santuario de silencio. Los dos tenían mucho para elegir en términos de materias primas. La Guerra de los 30 años, la Guerra de los 7 años y muchas otras escaramuzas entre católicos, husitas y protestantes, polacos, checos y alemanes que bordeaban la zona, dejaron numerosas fosas comunes, sin mencionar las epidemias de cólera que mataban a cientos de personas. Aparentemente, Tomasek encontró las fosas comunes observando donde los perros locales iban a cavar para encontrar huesos. En el cálido y extenso desierto de Karakum en Turkmenistán, cerca de la aldea de Darvaza, con 350 habitantes, hay un agujero de 230 pies de ancho que ha estado ardiendo durante más de 40 años. Los lugareños conocen el cráter como las puertas del infierno. Su brillo se puede ver a kilómetros de distancia. Las puertas del infierno fueron creadas en 1971, cuando una plataforma de perforación soviética perforó accidentalmente una enorme caverna subterránea de gas natural, causando el colapso del suelo y la plataforma de perforación completa. Después de haber perforado una bolsa de gas, los vapores venenosos comenzaron a filtrarse en un ritmo alarmante. Para evitar una posible catástrofe ambiental, los soviéticos prendieron fuego al agujero. El cráter no ha parado de quemarse desde entonces.
Se cree que la plataforma de perforación soviética todavía está allí en alguna parte, al otro lado de las puertas del infierno. Ubicadas en el árido desierto del noroeste de Nuevo México, las Beastie Badlands, formalmente Beastie Barradenas Wilderness, ofrecen una de las aproximaciones más cercanas a un mundo alienígena desconocido como se puede encontrar aquí en la Tierra. El área toma su nombre no solo de las llamativas formaciones de piedra que ensucian el paisaje, Beastie es un término navajo que significa entre las formaciones de adobe, sino de los petroglifos de una grúa, pájaro, no equipo de construcción, que se encontraron en el área. Denazin es la palabra navajo para el animal. El paisaje arruinado está cubierto de extrañas y ondulantes formas de hongos hechas de piedra arenisca y pizarra. Enormes vides, agujas de roca altas y delgadas, y pequeños laberintos de extrañas formas de piedra han sido creados por eones de agua y humedad que desgastan una capa más suave de ceniza, creando rarezas improbables y altas en la parte superior. Hace más de 50 años, don Julián Santana dejó a su esposa e hijo y se mudó a una isla en el lago Tezuilo en los canales de Xochimilco. Según algunos, una joven se ahogó en el lago, mientras que la mayoría, incluidos sus parientes, dicen que don Julián Santana simplemente se imaginó a la niña ahogada. A pesar de todo, don Julián Santana dedicó su vida a honrar a esta alma perdida de una manera única, fascinante y, para algo desconcertante, coleccionó y colgó muñecas por cientos. Eventualmente, don Julián transformó toda la isla en una especie de país de las maravillas extraño, para algunos, horripilante e infestado de muñecas. Don Julián Santana comenzó a recolectar muñecas perdidas de los canales y la basura cerca de su casa en la isla. También se dice que ha cambiado productos, que creció a los locales para más muñecas. Santana no limpió las muñecas ni intentó arreglarlas, sino que las levantó con los ojos y las extremidades faltantes, cubiertas de tierra y, en general, en cualquier estado ruinoso en que las encontrara. Incluso cuando las muñecas llegaban en buen estado, el viento y el clima los convirtió en versiones rajadas y distorsionadas de ellos mismos. Don Julián también conservó su cabaña llena de muñecas, que vistió con tocados, gafas de sol y otros pertrechos. A pesar de que la mayoría de la gente consideraba que la isla era aterradora, don Julián vio a las muñecas como bellas protectoras, y dio la bienvenida a los visitantes, a quienes mostraría por ahí, cobrándoles una pequeña tarifa por tomar fotos. En 2001 don Julián Santana fue encontrado ahogado en la misma área en la que creía que la niña había muerto. Llamado el lugar perfecto para morir, el bosque de Aokigahara en Japón tiene la desafortunada distinción de ser el segundo lugar más popular del mundo para quitarse la vida. El primero es el puente Golden Gate. Desde la década de 1950, los hombres de negocios japoneses han vagado, y al menos 500 de ellos no han salido, a un ritmo creciente de entre 10 y 30 por año. Recientemente, estas cifras han aumentado aún más, con un récord de 78 suicidios en 2002. En 2003, ese registro fue superado con una cantidad de 105 cadáveres descubiertos. Los espiritistas japoneses creen que los suicidios cometidos en el bosque han penetrado en los árboles de Aokigahara, generando actividad paranormal e impidiendo que muchos que entren escapen de las profundidades del bosque. Para complicar aún más las cosas, la experiencia común de las brújulas se vuelve inútil debido a los ricos depósitos de hierro magnético en el suelo volcánico de la zona.
Debido a la vastedad del bosque, es poco probable que los visitantes desesperados encuentren a alguien dentro del llamado mar de los árboles, por lo que la policía ha montado letreros que dicen: tu vida es un regalo precioso de tus padres y consulta a la policía antes de que decidas morir. En todos los árboles. Esto no impide que determinadas personas cometan suicidio en este denso bosque. Cada año, docenas de cadáveres son encontrados por voluntarios que limpian el bosque, pero muchos se pierden para siempre en los espesos bosques. Las autoridades japonesas han dejado de publicar números exactos de suicidio para evitar que el lugar sea aún más popular. Los medios de comunicación contemporáneos han notado el reciente aumento en los suicidios en el bosque, culpándolos más de la recesión económica de Japón que en el final romántico de la novela de Seiichi Matsumoto Kuroi Hukai, que revitalizó la popularidad del bosque suicida entre aquellos decididos a dar su último paseo. La novela culmina en Okigahara ya que los personajes son conducidos al suicidio conjunto. Los lugareños dicen que pueden divisar fácilmente los tres tipos de visitantes al bosque: los excursionistas interesados en las vistas panorámicas del monte Fuji, los curiosos con la esperanza de ver lo macabro, y las almas que no planean irse. Lo que aquellos que desean quitarse la vida quizás no consideren es el impacto que tienen los suicidios en las personas que viven cerca de un área famosa por ser un lugar suicida. Un oficial de policía local dijo: he visto muchos cadáveres que se han descompuesto gravemente o que han sido atacados por animales salvajes, no hay nada bello en morir allí. Según algunos informes, los trabajadores forestales deben llevar los cuerpos del bosque a la estación de policía local, donde los colocan en una sala especial utilizada específicamente para alojar cadáveres de suicidios. Algunos creen que si se deja solo un cadáver, es muy mala suerte para el yurei, fantasma, de las víctimas del suicidio. Se dice que sus espíritus gritan a través de la noche y que sus cuerpos se moverán solos. En enero de 2018, el bosque ganó atención internacional después de que un youtuber filmó y transmitió el cuerpo de una víctima de suicidio en su canal popular. Si lo visita, sea respetuoso si encuentra víctimas de suicidio. Póngase en contacto con las autoridades locales para que puedan manejar adecuadamente la situación. Es un lugar sombrío, uno donde la gravedad de las circunstancias no debe tomarse a la ligera.